Génesis capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió de ella. Y ustedes saben el resto. Después, cuando el Señor se acercó a la mujer le respondió a Dios: la serpiente me engañó. Ahora vamos a Lucas capítulo 22. Aquí, recuerde, estaba la mujer en un huerto. En un huerto vino la serpiente para venderle o engañarle, venderle una idea, venderle un pensamiento, el cual tristemente Eva aceptó. Y en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 43 y verso 44, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía oraba más y más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos a Jesús en un huerto. ¿Y en qué condición estaba Jesús? En agonía. Y dice que la agonía era tan terrible que Jesucristo aquí, el sudor de él se hacía como grandes gotas de sangre. Cuando nosotros podemos ver que Jesucristo inicia el momento más difícil, también del cual él les habló todo el tiempo a los discípulos, porque desde que él inició el ministerio usted puede ver que Jesús empieza a hablarles para qué había venido, y que este era el momento crucial donde, así como Eva fue engañada en un huerto fue que vino la palabra de la serpiente y vino un pensamiento, y ella empezó a creer. Bueno, el diablo empezó a decirle: no te vas a pasar nada, tú no te vas a morir, al contrario, al comer de ese fruto ustedes van a tener la misma sabiduría de Dios, siendo que ya Dios les había dicho a ellos que ellos eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Eva considera, y en este huerto Eva es engañada, pero en un huerto Jesucristo está venciendo la mentira de Satanás. Si usted mira, en un huerto fue engañada Eva, pero en un huerto Satanás fue vencido. Vemos que Jesús en este momento dice que él estaba sudando grandes gotas de sangre, y su agonía era tan fuerte que él oraba más y más intensamente, porque así como en ese huerto estuvo la serpiente, en Getsemaní también estuvo la serpiente. Y si usted mira la oración de Jesús, el clamor de Jesús era: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos cómo Jesucristo estaba pasando el momento más difícil. Es parecido al momento cuando una mujer, bueno, hoy en día no se usa tanto, pero antes las mujeres, para tener los hijos no había cesárea, no habían ayudas médicas, y les tocaba padecer de una manera impresionante, que algunas era tanta la agonía que los poros capilares se estallan y sale sangre por causa de ese sudor, de esa agonía que se está viviendo. Más o menos era lo que Jesús estaba viviendo allí en el huerto. Estaba viviendo la agonía. Primero, el dolor de saber que venían a apresarlo para matarlo. La angustia de conocer que uno de sus íntimos amigos
era quien lo estaba entregando. Y la indiferencia de los 11 ante el sufrimiento, evidentemente Jesucristo pasó por el momento más terrible aquella noche. Porque si uno tiene a un líder y uno sabe que lo van a matar, yo creo que a uno del susto no le da sueño. Por lo menos se pone a clamar y a orar y a rogarle a Dios, pero ellos estaban totalmente indiferentes a la agonía de Jesucristo. Por eso nosotros debemos entender que estas gotas de sangre son el primer derramamiento de sangre que Jesús tuvo aquel día, y que en total agonía Jesús se mantuvo absolutamente fiel a lo que tenía que hacer, sufrir hasta la misma muerte, para lo cual Él había venido a este mundo. Y yo quiero que nosotros entendamos por qué tuvo que sufrir Jesús tal agonía. ¿Por qué no hubo otra manera de salvar a la humanidad? Número 1, por el pecado del hombre ante la mentira de Satanás. Primero, ¿por qué tuvo que Jesús pasar la agonía? Por el pecado del hombre ante la mentira de Satanás. Desde que Eva creyó y le dio el lugar al diablo y escuchó sus mentiras y permitió que vinieran a su mente para que se convirtieran en acciones, Adán participa también de aquella rebeldía, y por ese pecado fueron maldecidos ellos y toda la raza humana. O sea, desde Eva hasta el último ser viviente, por causa del pecado, fueron malditos. Y solamente esa maldición se podía revertir por medio del derramamiento de sangre de alguien que fuera inocente, que fuera puro, que fuera sin mancha. Por eso Jesús tuvo que vivir tal agonía. Ahora, en la actualidad, tal vez no estamos en un huerto, tal vez no viene a hablar una serpiente directamente como lo hizo con Eva, pero muchas personas son presas de la mentira de Satanás, que él les vende a su manera de pensar. Y entonces muchos piensan, no, es que así es mi familia, esa es la cultura. Pero a Eva le pasó lo mismo. A Eva el diablo le dijo, no, no te vas a morir. Y Eva empezó a creer, no, tal vez Dios nos engañó, Dios es envidioso, no quiere que participemos de ese fruto. Observe que al principio Satanás dijo una mentira más grande. Oye, con que Dios ha dicho que ninguno de los árboles pueden comer. Y Eva hasta ahí va bien, le dice, no, sí podemos comer de todos, menos de uno, el que está en el centro. De los demás podemos comer. Pero Eva empieza a escuchar la filosofía, la ciencia, el engaño con que Satanás viene a desviarla del propósito de Dios. De la misma manera, Satanás trabaja y lucha para desviar a los seres humanos del propósito. La Biblia dice que cada ser humano que es creado, dice que desde antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos escogidos para la alabanza y la gloria del nombre de Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero desde muy pequeños, el enemigo empieza a trabajar en la mente. Empieza a sembrar el engaño, la cizaña, hacer que nos apartemos del camino correcto y que vayamos tras nuestros propios pensamientos, tras la corriente de este mundo. Y muchas personas viven bajo maldición. De hecho, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús tuvo que vivir tal agonía, porque el diablo estaba engañando, destruyendo la raza humana, y solo a través de la vida de Jesucristo, una vida santa y sin mancha, podríamos nuevamente ser benditos, restituidos al estado original. Por eso cuando vino Jesús dijo algo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cada persona que es salvada, que es redimida, que recibe la sangre del Cordero como propiciación de sus pecados,
trae el reino de Dios a su corazón y empieza a expandirlo en su familia. Y si muchas personas nacen de nuevo, nosotros estaremos ayudando a acelerar la segunda venida del Hijo de Dios, porque lo que Él está esperando para venir por segunda vez es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que vendrá por una iglesia grande, santa, sin mancha y sin arruga. Es posible revertir la maldición. Segundo aspecto por el cual Jesús tuvo que venir a la tierra. Dice, porque era el único que podía ocupar nuestro lugar. O sea, no había otro ser humano. Y la Biblia dice en el Salmo 90, habla claramente, dice que ningún dinero, ni nada, ni ningún hombre puede rescatar la vida del hombre, cuyo rescate es de gran precio y no se logrará jamás. Lo decían en el libro de los Salmos. Solamente había una persona que podría lograrlo, y es alguien en cuya línea de sangre no hubiera mancha de pecado. Por eso Jesucristo, por eso el Hijo de Dios se hizo hombre y vino sin el pecado original, vino sin esa mancha del pecado. Nadie más puede entonces morir por mí, y ninguna vida de otra persona puede rescatar la nuestra. Se necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Ese era Jesús. Él ocupó el lugar tuyo y el mío para que nuestra agonía termine. Usted tiene que entender que esa agonía que Jesús vivió en la cruz del Calvario, esa agonía la viven muchas personas cuando están muriendo y no tienen a Jesús. ¿Sabía usted que una persona, por muy pecadora, por muy mala que se las dé, cuando ve la muerte, ellos tienen esa conciencia de pecado? Y es esa agonía en la que muchos tristemente parten de este mundo. Yo recuerdo cuando un primo mío de 22 años tomó la decisión de suicidarse, se tomó un veneno. Y él duró como unos 15 días aún en esa agonía. Y entonces, como yo estaba recién convertida, mi familia no querían que yo estuviera cerca de él, no, que el sacerdote. Pero finalmente, como yo a él le había hablado harto del Señor, finalmente él, como en un momento de conciencia, él decía, no, que mi prima, que venga mi prima. Y ya en los últimos momentos, yo me acuerdo en el Hospital González Valencia, como él se agarraba de las cosas y me decía, prima, no deje que me lleve, no deje que me lleve. Y obviamente pues yo era muy nuevita y yo también tenía angustia y no sabía ni qué hacer. Entonces, gracias a Dios, mi pastor Esteban nos ayudó, estuvo en la clínica, pero fue impresionante ese lapso de tiempo en que el pastor le explicó el plan de salvación, le explicó cómo él podía entrar a la vida eterna. Y en cuestión de 20 minutos él tuvo una transformación. Y él empezó a tener esa paz, me tomó la mano y me decía, me voy, pero me voy en paz. Y murió, gracias a Dios, él. Yo sé que lo voy a volver a ver en el día de la resurrección de los muertos y sé que estará con el Señor por siempre. Porque en el último momento Dios le dio la oportunidad, en cumplimiento a una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque ni uno de los tuyos se perderá, ni uno se perderá. Dios les dará la oportunidad, así sea ya en el último momento, como Pedro cuando se estaba hundiendo, pero el Señor extendió la mano y no lo dejó que se hundiera. Y yo veo cómo esa agonía del ser humano sin Cristo termina cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo. Así que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a partir con una sonrisa bien chévere, ¿sí o no? Donde vamos a decirle a nuestra familia, tranquilos que no me voy para siempre, me volveré a ver con ustedes en las bodas del Cordero, porque esa es la promesa y la esperanza a aquellos que aceptan esa sangre. No había otra forma de ir al cielo. Lea el Salmo 90 y usted encontrará, no hay forma. Si uno diga, no, es que si yo soy buena gente, no vale. Yo pensaba y yo decía, ¿qué? ¿Quién dijo que solo los cristianos se salvaban? Y pues de alguna manera yo traté de vivir una vida católica
mi manera. Entonces yo no bailo, yo no tomo, yo no hago esto, no le hago mal a nadie. Y yo me acuerdo que yo me justificaba como el fariseo. Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia y dice, no hay justo ni uno solo, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y todo eso me empieza a hacer entender que había una sola manera de entrar al cielo, y era aceptando la muerte de Jesucristo como mi muerte, aceptando esa sangre que me redime de la maldición del engaño. Por eso en esta noche usted debe entender que Jesús murió porque no había otra manera de que yo fuera al cielo. No hay otro camino. Todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que la Biblia dice, vea que si no aceptamos a Jesús, dice, ya no hay más sacrificio por el pecado, no hay más remedio, sino una horrenda expectación de fuego, de juicio que ha de devorar a los adversarios. O sea, Jesucristo es la respuesta que nosotros como seres humanos necesitamos para evitar esa agonía. Por eso el Salmo 23 dice, cuando pase por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe de qué habla? Habla de ese momento en que a uno lo meten en un cajón, allá en un huequito solito, allá nadie va a ir a llevarle desayuno, ni almuerzo, ni comida, porque al menos el que está en la cárcel alguien lo visita, ¿sí o no? Pero allá usted está solo, y cuando empiece a ver toda esa oscuridad, y cuando usted como cristiano sepa, ahora vienen los ángeles que lo van a ayudar a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, y usted va a ver el rostro de Jesús. Si nosotros nos mantenemos fieles, si por esa sangre nosotros rechazamos todo pensamiento incorrecto, su muerte será ganancia, no será pérdida. Y el día que usted se muera, aún su familia no va a tener esa angustia, ese desespero que la Biblia dice que tienen los que no creen en Jesús. Porque esa agonía Jesucristo nos ayudó a atravesarla. ¿Cuántos creen en esa sangre preciosa? Hoy usted será libre de esa agonía, de ese temor, de esa angustia que produce la muerte. Y número 3, ¿por qué Jesús tuvo que atravesar esa agonía? Porque la única manera de derribar las fortalezas o mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente es a través de esa sangre que rompe la maldición del engaño. Por eso el primer derramamiento de sangre nosotros le hemos llamado el derramamiento de sangre que nos da la fidelidad, mantenernos fiel al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 1. Capítulo 10, verso 3, leamos desde el verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué ocurre? El diablo, como no puede pelear contra Dios porque Dios es soberano, entonces él utiliza una estrategia, y algunas personas, estando en las iglesias cristianas, no se dan cuenta que el diablo los utiliza para pelear contra Dios. Y usted tiene que descubrir eso. ¿Cómo así? Pues él empieza a levantar fortalezas. Una fortaleza era como unos muros muy altos donde uno se protegía del enemigo. Entonces desde ahí ellos empezaban a pelear. Si tenían fortalezas, era como una garantía de que podían ganar una batalla. Entonces las ciudades, para que fueran protegidas, le levantaban unos muros muy altos. Una fortaleza mental que el diablo levanta para poder pelear en contra mía, en contra de Dios. ¿Cómo sería? Por ejemplo, una persona que cree que si practica la pornografía, no, como es que yo no estoy practicándola así, haciendo nada malo, sino yo nada más estoy mirando,
Y entonces empiezan a creer que eso no es malo. Y desde ahí Satanás empieza a pelear en contra de Dios. Entonces ya usted empieza a sentir indiferencia a la oración, empieza a sentir, ay no, qué aburrido. Ir a la iglesia el día sábado, ay no, y empiezan a verlo como una carga, porque el diablo empezó a levantar una fortaleza. El machismo es una fortaleza mental. Puede venir esas fortalezas mentales por experiencias traumáticas. Por ejemplo, una persona que ha sido traicionada en sus sentimientos. Entonces el diablo empieza a levantar una fortaleza mental y esa persona empieza a creer, es que no se puede confiar en nada. Y preciso Dios le da la oportunidad de tener un hogar, pero siempre están viviendo ¿con qué? Con la desconfianza, y a veces paga los platos rotos quien menos lo merece, porque esa persona está prevenida, porque el diablo utiliza esa derrota, esa traición, y empieza a levantar una fortaleza. Todo el mundo, vea, todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales. Y entonces la persona empieza a pensar y a creer de esa manera, y por eso no pueden tener una vida, una relación en paz, feliz, en armonía, como el Señor quiere. Si usted ha sido víctima de una traición, hoy usted tiene que derribar, bueno, el diablo está peleando dentro de mi mente en contra de Dios. ¿Cómo? Yo le vivo amargando la vida a mi cónyuge. Yo vivo a toda hora es criticando, juzgando, el dedo amenazador, como decía el pastor ayer, el dedo acusador. Y es necesario que nosotros miremos si hay esas fortalezas mentales. Hay maneras equivocadas de pensar. Por ejemplo, ¿cuántas personas el diablo levanta una fortaleza? Y entonces ellos creen que tienen la autoridad de juzgar a todo el mundo. De alguna manera de pronto tienen un nivel espiritual y se creen que ellos son los jueces. Entonces juzgan al uno, juzgan al otro, son los que tienen como que ese pensamiento. Y yo me pregunto, ¿quién nos ha puesto por jueces? Si Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar el mundo, yo no he venido a condenar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. Y usted tiene que cuidarse, no permitirle al diablo levantar esas fortalezas mentales. Por eso el apóstol Pablo decía, mira, derribándolas, y todo argumento que se levante en contra del conocimiento divino. ¿Qué quiere decir? Todo pensamiento que usted ve que va en contra de la palabra de Dios, ¿de dónde proviene? Del infierno. Ahora se lo explico más fácil. Jesús era muy amigo de Pedro. Pedro la llevaba bien con Jesús, pero en un momento mira que Jesús le empieza a decir, vea Pedro, ya voy a Jerusalén, era la última semana, voy a morir en manos de los judíos. Y Pedro, que era su amigo, empieza a pensar, ay pobrecito Jesús, y le dice, ten cuidado de ti mismo, no deje que tal cosa te acontezca. Y Jesús se queda mirándolo de inmediato, y ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. O sea, mira, Jesús discernió que por el sentimiento de Pedro, Satanás había levantado un pensamiento y Pedro lo suelta. Jesús no es que le dijo a Pedro que era el diablo, ni mucho menos. Jesús entendió que en ese momento había un pensamiento que provenía del diablo, que no era de Pedro. De hecho, después de que Jesús resucita, a quien primero va a buscar es a Pedro. Y es a quien le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Y lo incita a que le muestre ese amor cuidando las ovejas, predicando el evangelio, llevando la salvación a otros. Muchas personas tienen pensamientos o fortalezas mentales de temor. Y cuando tienen que hablar no hablan porque el temor es una fortaleza. No, ¿qué tal que haga el ridículo? ¿Qué tal que se rían? ¿Qué tal que se le olvide? Y esa fortaleza mental lo mantiene ahí a usted con la boca cerrada. Observe que es una fortaleza mental, porque como para un chisme si no le da pena hablar. Como a veces para gritar, ahí sí no le da, ahí sí habla y ahí sí como que se despercude. Pero como cuando usted quiere hacer algo de Dios empieza a sentir ese temor. Usted dice, eso es una fortaleza de temor. Hay fortalezas mentales de fracaso, donde cada vez que usted quiere progresar en algo, el diablo le dice, no, y si le va mal, y si no le sale, y si no vende,
Y usted empieza a pensar desde ese punto de vista. Cuando usted empieza a derribar, dice: Señor, tu palabra dice otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no combina con la palabra de Dios. Lo rechazo ahora mismo en el nombre de Jesús. Que usted pueda creer que en Jesucristo esas fortalezas se tienen que caer. Tienen que caerse. Esas fortalezas mentales el enemigo las levanta y uno muchas veces piensa que así son sus pensamientos. ¿Cuántos tienen una fortaleza mental donde el diablo les ha hecho creer es que ese es su carácter? Es que usted es una santa, una santanderiana, y que las santanderianas son así, manote. No. Esos son fortalezas mentales. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tu verdadera ciudadanía está en el cielo, esa es nuestra verdadera patria. Aquí estamos de paso, aquí solo estamos para servir a Dios, pero pronto volaremos, estaremos con el Señor en nuestra verdadera nación, nuestra verdadera casa, la que Jesús nos está preparando. Usted tiene que derribar esos pensamientos. Hay gente que tiene pensamientos que el diablo les ha vendido. Mira, tú vas a ser pobre siempre. Y cada vez que de pronto se habla de la prosperidad, sin darse cuenta, usted cree que es usted. Y entonces habla de la crisis, no se puede, y usted empieza a hablar todas las imposibilidades, pero usted piensa que son sus pensamientos mentiras. Son los pensamientos que el diablo ha logrado sembrar en su mente. Porque la Biblia dice: Cristo se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese enriquecido, para que yo tenga todo lo necesario, dice la Biblia. Y esa es la voluntad del Señor. Entonces usted no se ponga a alegar, a echarle a la culpa al cónyuge: no, es que estamos así, es por su culpa, por sus malas decisiones. Más bien vaya al lugar secreto. Más bien usted dice: Señor, yo voy a derribar toda fortaleza que el diablo quiera levantar en contra mía. Todo pensamiento que no proviene de Dios, disciérnalo. Muchas veces la gente tiene filosofías, tiene ideologías y ellos piensan: no, es que esa es la mía. Usted no se ha preguntado: ¿no será que el diablo está peleando en contra de Dios a través de ese pensamiento? ¿No será que el enemigo: yo nací para ser un líder, un pastor, un ganador de almas, para ser un patriarca, pero Satanás se está interponiendo y entonces él me hace creer de una manera equivocada? Y yo sí le aconsejo, si usted quiere que esas fortalezas sean destruidas cada día, todo lo que usted piense, lo que usted diga y lo que usted haga debe estar alineado con la palabra de Dios. Si usted ve que no combina, que aquí la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, y usted vive diciendo: no, no soy capaz, no tengo, no puedo, ¿qué debería hacer? Para eso es el ayuno. Señor, quiero romper esa fortaleza. Tu palabra dice que los hijos de Dios, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, volarán, correrán, caminarán, no se fatigarán. Señor, ¿por qué yo vivo como en este desánimo? Aún muchas personas dejan que su relación matrimonial se deteriore porque el diablo les vende una idea: no, usted a toda hora está cansado, y ellas también están: no, es que estoy muy cansado, y lo aceptan. Y por eso ya no se esfuerzan, no tienen ímpetu en su relación. Yo hasta a veces le digo a mi amor, le digo: papi, ¿cierto que el amor no es para perezosos? El amor es para gente diligente, que lo cuida, que se esfuerza cada día, que corre la última milla, que aunque tal vez llega cansado del trabajo, dice: no, yo voy a ser esa persona que trae alegría, felicidad, gozo a mi hogar. Es necesario que nosotros en esta noche declaremos que toda fortaleza mental que el diablo haya levantado en nuestras mentes para desde allí pelear contra Dios, que sean derribadas. Note que un ejército, una persona, cuando es traicionada, generalmente es porque la traición viene de adentro y no de afuera, porque hay alguien adentro. Entonces piense: ¿quién está dentro de mí? Y muchas derrotas de las que se tienen como cristianos no es por agentes externos, sino es porque dentro de mí el enemigo tiene un espía, tiene alguien ahí, y usted hoy en el nombre de Jesús, por esa sangre, va a derribar toda fortaleza y va a salir siendo mucho más que un vencedor. Por eso en esta noche nosotros vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender que su sangre derramada en Getsemaní nos libera de toda atadura por haber dado lugar a las mentiras del diablo en nuestra vida. Por esa sangre tenemos que entender que
por causa de esas mentiras, el diablo ha traído maldición. Y hoy usted va a anularlas en el nombre de Jesús. Y por la sangre de Jesús tenemos la posibilidad de recibir la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo. Quiero que mire usted conmigo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11. Ezequiel está después de Jeremías, en el verso 19 y 20. Dice, el pacto que Dios hará con nosotros en este tiempo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es que usted tiene que entender, esa sangre es tan poderosa que a usted lo libera de todo pensamiento carnal, de todo pensamiento que no proviene de Dios, y Dios quiere ponernos una mente y un corazón nuevo. Y esta sangre nos libera de las palabras de maldición y mentiras que otros hayan dicho en contra de ti o en contra de tu vida. Esta sangre nos libera de las maldiciones y mentiras que uno mismo ha dicho en contra de otras personas. Y esta sangre nos libera de las traiciones y engaños sufridos por aquellas personas en quienes nosotros hemos confiado. Esta sangre preciosa tiene el poder de ayudarnos a perdonar si hemos sido engañados, pero también que nosotros podamos recibir el perdón si hemos traicionado o hemos engañado a alguien. ¿Cuántos quieren recibir la liberación de toda fortaleza mental? Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos en esta noche a orar.